Bueno, Carlos Francisco Blanco Fernández es un experto en todo lo que es el estudio de opinión pública. De hecho, él dirige, es director asociado de la firma de medición, la firma encuestadora Márquez Estrategia, y además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y de la Asociación Mundial para la Investigación de Opinión Pública. De manera que es un hombre que está en la actividad donde se conocen cosas de cómo piensa y cómo actúa la gente en el ámbito político, en el ámbito de pues, los negocios, de las tendencias, de las preferencias y todo esto. Y en el día de ayer él publicó, su empresa publicó un estudio de opinión y quise pues invitarlo para que un poco conozcamos en más detalles todo lo que ha sido esto. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo anda todo? Bien, anda todo bien. Gracias a usted por invitarnos a su programa. ¿Cómo, Buenas noches a todos los cómo televidentes. no? Carlos, un poco para que la gente sepa, porque tú te has mantenido tras bambalina, pero para que la gente sepa desde cuándo tú estás involucrado en esto de los estudios de opinión pública. Fíjate, nosotros venimos realizando investigación de opinión pública y encuestas electorales desde hace más de 15 años. Ya, Ya desde el año 2005 iniciamos formalmente con una empresa ok. constituida, insertándonos en los organismos internacionales que tienen que ver con este tipo de eventos. Y yo digo que hemos tenido suerte, porque en estos últimos 15 años hemos trabajado para 17 senadores, Wow. una gran cantidad de alcaldes, diputados, precandidatos presidenciales, en fin, toda una carrera, además de un trabajo para algunas instituciones, ONG y ese tipo de O sea instituciones. que hay una gran experiencia acumulada. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre hemos hecho encuestas de trabajo, Ya. no encuestas para Para publicar. publicar, así Sí. mismo es, así es. Y un poco, Carlos, generalmente uno dirá, bueno, y aquí hay tantos encuestadores, tantos empadronadores, y a veces pensamos, en mi caso pienso que a veces el mismo personal técnico que se utiliza para todo lo que es la recolección de informaciones y los trabajos de campos, o sea, en los trabajos de campos y sobre todo ya la parte de la tabulación y todo, que ya sí entra la parte gruesa de ustedes, pero utilizan generalmente el mismo personal, eso, o ya no, porque... No, no, no es así, Héctor. Mm, Fíjate, acá hay empresas, hay colegas que miden mensualmente, tienen su propio personal. ya. Claro, hay empresas internacional. Porque de eso es que tengo informes, de esas empresas que vienen y se apoyan entre Esas los... Sí. empresas internacionales cuando vienen acá al país, sí enfocan su trabajo, se utilizan la mano de obra local, utilizan a cualquiera de a cualquiera de nosotros para hacer sus trabajos de campo y simplemente ellos se llevan la data, procesan y luego vienen y la traen. Pero acá hay 7, 6 encuestadores que medimos cada 30 días, cada 45 días, cada uno con su fuerza propia. Ok. Ah, Cada uno con bueno. su fuerza. No solo para partidos políticos, candidatos y funcionarios de gobierno, sino para empresas que Sí, necesitan claro. saber hacia dónde enfocar, qué temas deben Claro. manejar, cuáles son los líderes emergentes. No, no, claro, y sobre todo, claro que sí, gustos y preferencias en todo eso. Bueno, en el día de ayer hubo una publicación, una conferencia de prensa que ofreciste, bueno, que pasamos ayer aquí en ese programa y lo vimos en otro sitio. Entonces, vamos a comenzar por el gobierno.
¿Cómo está el gobierno? Lo vi bien, el Sí, gobierno, claro lo que vi sí. bien, la valoración del presidente, una valoración, o sea, del gobierno por encima del 50%, eso está muy bien. Sí, el gobierno, la gestión del presidente Danilo Medina va muy bien en estos momentos. Un 54% de aprobación positiva, Eso es mucho para un gobierno que ya va para sus 6 años, sus 6 años. eso es mucho. Inició, el presidente Medina inició con una aprobación de gestión de un 53%. O sea, ha vuelto al punto donde inició. Ya, Estuvo en un momento en 78%. Claro, hay algunas situaciones que se le han presentado básicamente en el último año, que ha ido descendiendo la popularidad, pero no obstante eso, maneja un buen nivel de apoyo en toda la población dominicana. cómo no. Apenas un 44% desaprueba la gestión del presidente Medina. O sea que pasa las asignaturas con cerca de con 54%. Esa es la gestión y personalmente lo valoraste a él. Mira, el presidente Medina en sus condiciones propias no lo valoramos en este momento. Ya, Valoramos su gestión, la gestión. valoramos su ejecutoria. Cuando hablamos de un presidente o hablamos de un político, evidentemente con fines electorales. Sí, Entonces, en este momento hay una pared. sí, claro, claro. Hay una pared y entonces a veces no es bueno contaminar lo que es el escenario político con preguntas que de momento no hay señales Claro. que puedan ocurrir algunos hechos. Y además son suposiciones, porque la realidad es de que en este caso hay un impedimento, entonces Evidentemente lo hay otro es una suposición. y no solamente un impedimento, Héctor. Yo no veo señales de una posible reelección del presidente Ya, Danilo Medina. ya. Si tú puedes ver, trasladarte 2 años, 5 años atrás, cuando se produjo la reforma constitucional, habían señales claras. Un gobierno con una gestión de un 70% de aprobación. La población, los PLDistas, la dirigencia del PLD, entendía que con el único que garantizaba la permanencia del Era con poder el presidente era con el Medina. presidente Medina. Entonces no vemos esas señales de Ya, momento. ya. Bueno, las áreas, otras áreas, ¿cómo están las áreas del gobierno? ¿La pudiste medir? O sea, Hay, otras áreas. hay 5 ítems básicos que el gobierno tiene que preocuparse. Ajá, por ejemplo. Delincuencia. Hay Le pre- una alta preocupación sí, por sí, eso. sí, sí. Le preguntamos a los dominicanos, a los encuestados, que cuál era la principal preocupación, no solamente de él, sino de su familia. Y las preocupaciones básicas son la delincuencia, que no le alcance el dinero, el desempleo de un miembro de la familia, la migración haitiana y, ojo, por primera vez en mucho tiempo la corrupción se coloca dentro de los 5 ítems de problemas a los que el gobierno debería No enfrentar. me digas, o sea, Sí. ya la gente le está poniendo, parece que todos estos movimientos de Marcha Verde y todas estas Sí, cosas han logrado llevar al ánimo de la población, empoderarse de ese tema. así es. Emergió en el pasado año con toda la actividad de Marcha Verde, pero luego fue cayendo, pero retomó un vigor y esos son los 5 problemas básicos que el gobierno en este momento debe enfrentar. Quizás uno diría un caso en particular muy emblemático, el caso Onza pudo haber un poco rebotado ese tema, pudo haberlo otra Sí, vez sí. redimensionado. Así es, Quizás. Héctor. Fíjate, el punto más bajo de apoyo a la gestión del presidente Medina fue precisamente en los meses de octubre y noviembre, Que cuando explotó el caso que de la ONCE, coincidió con eso. que consiguió con eso. ¿Cómo no? Las áreas entonces mejor valoradas del gobierno. Esa parte no la evaluamos, No la la evaluaron. parte valorada del gobierno, aunque sí evaluamos instituciones en sentido general, Ajá. se evaluaron figuras emergentes, se evaluó labor de Congreso, imagen de congresista, todo ese tipo de cosas evaluamos en la encuesta. Claro, algunos datos de esos son propios De los estudios que te pagan. de los estudios que se nos pagan, pero hay unos datos que son libres, que esos son los que tenemos la que eso libertad de podemos dar a manejar. conocer. Por ejemplo, eso de las imágenes de los congresistas no se dio a conocer. No se dio a conocer, no se dio a conocer. Me dicen que hay imágenes de los senadores ahí. Sí, imagen de que senadores, hay de unos, diputados. que hay unos que están muy bien y otros que Sí, están muy mal. ciertamente
No diría tan mal, lo que pasa es que no están tan bien. No están tan bien y el trabajo que han hecho no han podido desplegarlo de cara hacia la opinión pública. Pero sí hay senadores que cuando habla la gente fija tu atención, el dominicano fija su atención y que tienen credibilidad. Eso es otra cosa. Sí. El asunto de mantenerse firme en sus posiciones, eso también crea mucho respeto y mucha consideración hacia un determinado congresista, el que medio se va moviendo de un lugar a otro, de una posición a otra. Digo yo, esa es mi percepción. Tú no lo conoces y lo ves así. Por ejemplo, tenemos el caso de un senador, una senadora, que quizás no es la mejor valorada de todo, pero es porque ha tenido posiciones en diferentes momentos. Un día amanece del lado izquierdo, otro día en el centro, otro día del lado derecho. Entonces, eso va haciendo daño a imagen en una sociedad en que vivimos, que nosotros llamamos la sociedad de los tuiteros, la sociedad de las redes sociales, la sociedad multimedia, que tiene mucho que ver con eso, sobre todo a los que hacen opinión pública. Porque tú debes saber que los que hacen opinión pública son la clase media en la República Dominicana. Eso es así. ¿Y como institución mediste también el Congreso? Sí, medimos el Congreso. ¿Cómo está? Ha ido recuperando su imagen, pero aún falta un camino largo por recorrer. Falta un trecho, ¿verdad? Todavía hay mucha creencia en la población de que en el Congreso hay vagos. Y quizás los sucesos acaecidos en los últimos meses han reforzado esa imagen. Pero en contraposición a eso, surgen figuras que han tenido posiciones y que se destacan por encima, que su imagen está por encima de la del Congreso. Y evidentemente también se ha hecho, por ejemplo, de la Cámara de Diputados se ha hecho una labor con unos foros ciudadanos que se han llevado. Eso ha ido aumentando. Sí, claro, y además en la verdadera, creo que la primera manifestación de cómo el representante con sus representados vuelven otra vez, o sea, a encontrarse, porque generalmente el congresista aquí con sus votantes lo que tiene es la parte esta bueno, de si la asistencia, de si la funda, de si esto, pero para discutir proyectos, para discutir iniciativas, para discutir necesidades, yo creo que estos foros han dado por primera vez la oportunidad de que sus congresistas vean qué es lo que quiere su población. Es que, Héctor, por ejemplo, se da un caso siguiente y es que los sectores D y E de la sociedad, C, D y E de la sociedad, los sectores de más escasos recursos económicos, lo que piden de los legisladores es la asistencia económica. Pero los sectores C, B y A, o sea, los sectores de clase media y la clase alta, piden que los legisladores legislen y que creen políticas para el desarrollo de la nación. Claro. Entonces, y esos son los que hacen opinión pública. Esos son los que hacen opinión pública. Y tú tienes que hacer un joint venture de las dos. Claro. Una parte de esto con una parte de aquello. Claro. Sí. Y no sería mucho pedir si aparecen algunos nombres de los mejores valorados. Hasta ahí no se puede llegar. Es que ahí hay figuras, ¿entiendes? Hay figuras muy bien valoradas, todos diputados, senadores. Usted tiene el caso, por ejemplo, del senador Charlie Mariotti, que tiene una labor. Yo le digo el senador chulo a él, porque él es buen bailador, pero además Charlie tiene una labor ahí en su provincia que, bueno, yo siempre vivo de esta. Fíjese un caso, una provincia tan pequeña como Pedernales. ¿Cómo está Dionis? Está muy bien. No me digas. Está muy bien, tiene que seguir caminando, pero una provincia como Pedernales, él ha podido desarrollar un liderazgo en el Senado y es reconocido ya por un amplio espectro de ya la población. Lo ven con un amplio espectro de la población y eso ha ido caminando. El estudio tiene resultados muy sorprendentes, pero si seguimos dando algunos datos, el cliente quizás no me paga. Pues lo más importante de esos dos congresistas que son de dos fuerzas diferentes, según tengo entendido. Internas diferentes, pues son peledeístas los dos, pero los dos han mantenido posiciones coherentes con lo que creen, con su corriente, y mira cómo eso se refleja. Va a solicitar la anuencia porque hay otros temas bastante importantes
de Carlos Francisco Blanco Fernández, me da risa porque él dice que si dice un nombre más, entonces probablemente no cobre. Él es el director asociado de la firma encuestadora Marque Estrategia. Además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y de la Asociación Mundial para la Investigación de Opinión Pública. Vamos a una pausa y vamos a ver cómo está el mercado electoral en estos momentos, cuáles son las figuras que a lo interno o ya a lo externo de las organizaciones pues tienen más posibilidades con miras a las elecciones del año 2020, por supuesto lo que dice la realidad actual, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.